la palabra. Read through the Bible and Lee la Biblia. take one book of Toma the un Bible libro de la and say Biblia you're gonna read y through it dilo que multiple lo vas a times. leer múltiples veces. Make a photographic copy of a book of the Bible. Toma una copia Take a fotográfica pen, de read tu through it, Biblia, de un libro mark de la it Biblia, out, márcalos, underline, draw circles, subrayas, put círculos, arrows and asterisks. pon fechas, Whatever it takes asteriscos, to lo que help sea make you necesario para become ayudarte a engaged with the meterte Word of God. con la palabra de Dios. Memorize it. Memorízala, Meditate upon medita en it. ella, Get into the Word of métete God. en la palabra de Second, Dios. Y get en the Word segundo of God lugar, into you. haz que la palabra de Dios se meta en ti. Practical relevance. Tiene una relevancia To be clearly práctica, seen, that it que would- sea it visto would claramente, renew your que mind, renueve tu that mente, it would ignite your de heart que and your eso passion for encienda God. tu corazón y So pasión that por it be Dios. like a moral compass for Será your como life una that is always brújula pointing moral you que siempre te va a in the señalar right en la dirección direction. correcta. So that's where this text Y begins. eso, The ahí es que divine comienza este inspiration of libro, Scripture. acerca de la inspiración All divina de la Escritura. Scripture Toda is Escritura breathed es out inspirada by por God. Dios. It is inspired Es by inspirada por God. Dios. Now, this leads us Ahora, second, eso nos lleva en the segundo second lugar final heading, al which is segundo the encabezado, dynamic el final, sufficiency a la of Scripture. suficiencia dinámica de la Escritura. Solamente un libro que es inspirado por Dios Can do what the puede rest of hacer these lo que el two resto verses de estos dos say. versículos dicen. Only a supernatural Solamente book un libro sobrenatural can puede produce this producir kind of este tipo de supernatural results. de This resultado cannot be said sobrenatural. of No any se other puede book in the decir de world. ningún otro libro en el mundo. Only the Bible. Solo la Biblia. Only the Scripture. Solo la Escritura. So look at it. Míralo. It says all Scripture Dice, toda la Escritura is inspired by God es inspirada por Dios and y profitable. útil. This book is more Este libro profitable es than más any útil book you will que ever cualquier otro pick up libro que in podrás your entire tomar life. en toda tu vida. And this Greek word for Esta palabra profitable, griega por profitable, útil means that significa it's useful, que es it's productive, beneficiosa, productiva, it's beneficial, beneficiosa, it is highly productive. es altamente It is productiva, enormously es beneficial. enormemente It is beneficiosa, extremely es extremadamente useful in your útil life. en tu vida. Every minute Cada that you minuto invest que tú in the inviertas Word of en la God, palabra it de will Dios yield va a exponential rendir results resultados in your exponenciales en tu life vida if you come si tú with a vienes heart that con is un corazón que es humble humilde and with a mind that y is con una teachable mente que es and with a enseñable desire y con un to put deseo this de into poner action, esto what en you are acción reading. de lo que tú estás leyendo. now gives Así us que ahora Él nos four da words 4 that I palabras want to draw que yo, to your a las que attention. quiero llamar tu atención. Profitable for four Es things. útil para 4 cosas. For teaching, Para enseñar, that indicates eso indica what is right. lo que es lo correcto. For reproof, Para reprender, eso what is wrong. indica lo que está mal. for correction, Para corregir, that indicates eso how indica to make it right. cómo hacer que esté bien el asunto. Y para instruir en justicia Is how to live right. es cómo vivir correctamente. O sea que cada una de estas 4 palabras, lo que es correcto, What is wrong, lo que está incorrecto, how to make what is wrong, cómo hacer right, correcto lo and incorrecto, then how to live y it, luego put it into cómo practice, vivirlo y ponerlo en training in práctica righteousness. So siendo let's entrenado en look at justicia. Así these que four words. veamos The estas first 4 is, palabras. La primera it is es sufficient es for suficiente teaching, o útil para enseñar. profitable for teaching. Útil Now, when he para says enseñar. teaching here, he's not referring to the Al hablar de act of enseñanza no está teaching. hablando del acto de He's referring to enseñar, the content está hablando del of contenido teaching. de la enseñanza. He's referring Se to refiere divine revelation, a revelación special divina, revelation, revelación especial, sound doctrine doctrina that sana we find que in the encontramos Word of God. en la palabra de Dios. It comes Y conveyed viene, to us in many transmite de muchas expressions. In the maneras, book of Acts, as the se apostles' transmite esto de teaching. muchas maneras. La In enseñanza, Judas, the faith which was once la and for enseñanza all de los delivered to the apóstoles, saints. la fe entregada una vez y para In siempre para los 2 santos en Timothy, Judas. it's the truth. En 2 Timoteo se le llama la verdad. It is En the whole Hechos purpose es of todo God, el the full propósito de counsel of Dios o God. todo el consejo de In Dios. Romans, it En is that Romanos form of teaching es la which forma de you enseñanza were committed. en la que fuisteis enseñados. This book, Este libro debe ser tu texto primario para tu vida. this book Este brings libro in the te unadulterated, trae unvarnished truth la verdad no adulterada ni adornada de quién es what Dios, God is like, de cómo es Dios, how I can know God, de cómo puedo conocer a Dios, who am I, quién soy yo, what am I, qué soy yo, why am I here, por qué estoy aquí, where did I come from, de dónde vine,
What is wrong with the world? ¿Qué está mal en el What mundo? is the solution? ¿Cuál es la solución? How am I to live? ¿Cómo debo vivir? How may I know peace ¿Cómo and puedo happiness? conocer paz y What felicidad? is marriage? ¿Qué es el What is matrimonio? the family? ¿Qué es la What familia? is death? ¿Qué es la muerte? What lies on the other side ¿Qué hay of del death? otro lado de la muerte? How do I go to heaven? ¿Cómo voy al cielo? What is the final judgment? ¿Cuál es el juicio final? Those are the key Esas son questions that las every preguntas person here claves tonight que cada cristiano must hoy have the aquí right debe answer, tener and la there's only respuesta one book correcta. that Y you're hay gonna solo un find libro the en el que vas a answers to encontrar this, las respuestas that a are estas, infallible que es and infalable, inspired es and inspirado inerrant, y and sin it is found errar, in the error, Word. y es la palabra You will inspirada not de get the Dios. answers No from vas a these- obtener las these respuestas para questions estas from a math preguntas book. de un libro de You matemáticas. will not get No that lo from vas a accounting. encontrar de un libro de You will not get that contabilidad. in a No lo vas a science book, encontrar or en un even libro a de ciencia, ni philosophy siquiera un book, libro de or a filosofía, political science ni en un book, libro or some de other ciencias políticas, religion's ni en otro book. libro de religión. answers to these Las fundamental respuestas questions para in estas life. preguntas Who is fundamentales en la God? vida. ¿Quién Who es am Dios? I? ¿Quién soy What is yo? wrong with ¿Qué me? está mal What is wrong conmigo? with the ¿Qué está world? mal en el What is the mundo? only ¿Cuál es la solution? única What must solución? I do to ¿Qué debo have the hacer remedy para in my tener el life? remedio en mi vida? Where do I go ¿A after dónde I yo voy die? después que The muera? answers La alone respuesta are found se in the encuentra Word of solamente God. en la palabra de They Dios. are in the Bible alone. Están solo en la And Biblia. so, all De scripture manera is que toda la profitable escritura for es teaching. útil para enseñar. Second, for En segundo reproof. lugar, para reprender. And the word reproof Y la palabra means, reprender significa, what is wrong with my ¿qué life? está mal con mi vida? What is wrong with the world? ¿Qué está mal con el mundo? A right diagnosis is half El the cure, diagnóstico Jesus said. correcto And es if you la don't parte know de la how cura. Y to si make no the right sabes, diagnosis of no what's puedes wrong tener el with diagnóstico your life correcto de or lo que with está the mal con world, tu vida, con you'll el never mundo, come up with the nunca right vas a solution. tener la solución The word correcta. reproof La means palabra to reprender expose significa exponer lo que está mal. It means to bring Significa conviction traer of convicción sin. de pecado. And this is absolutely Y es necessary absolutamente for both necesaria salvation para la and salvación y la sanctification. santificación. No one will ever be Nadie genuinely va saved a until ser they know salvo what's wrong genuinamente with si no conoce lo que está mal them. con There's él. only one kind of Solo person hay that un Christ tipo de died for, persona por la and cual that's Cristo a murió, sinner. y es un pecador. And there is only one Y way hay to solo enter una into the manera kingdom de of entrar God, al reino and de that is to Dios, y es confess confesar que tú has that you have pecado fallen y short que of the has glory of quedado God. corto The de la Bible gloria is de not Dios. La intended Biblia to massage no egos, es simplemente, or to no tiene tickle propósito de ears, masajear el ego or to o sugarcoat dar the cosquillas a los diagnosis. oídos. The Bible La Biblia confronts us nos head confronta on. de frente No one will ever be saved con el hecho de que until nadie they será know salvo that they hasta que have sepa que han sinned pecado against holy contra God el in Dios heaven. No one santo will del ever cielo. be Nadie saved jamás se just because they're salvará lonely. simplemente No porque one se will siente ever be solo. saved just Nadie because se they have a salvará bad simplemente job porque or tiene un bad mal trabajo o un mal No one will matrimonio. ever be saved Nadie se because salvará they are missing simplemente out on porque something in life. están perdiéndose de algo en la vida. La única persona que será salva Is the person es who la has had the persona reproof que of tiene Scripture brought la to their reprensión de la conscience Escritura traída a su and to their conciencia heart, y a su and they corazón, recognize y que reconozca that I am the que chief of yo soy el sinners. principal, el primero de los pecadores. Ese es el Word of God. ministerio de la palabra de Dios. And the same is true in Y lo mismo es sanctification. verdad We cannot acerca de la grow santificación. No as podemos crecer believers como creyentes until we know what needs hasta to que be pruned sepamos out lo of que our tiene que lives ser that is holding us desarraigado de back nuestra vida, que nos from retiene spiritual growth and del development. crecimiento y desarrollo Listen to espiritual. Hebrews 4, Escucha verses 12 and a 13. Hebreos, versículo For the 6, word of God versículo is living and active and sharper than any two-edged 4, sword, 15. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el both espíritu, joints and marrow, las coyunturas y los and is tuétanos, able to judge y es capaz the de thoughts discernir and los intentions pensamientos y las of the intenciones heart. del corazón. For there is no creature hidden from Porque his no sight. hay criatura escondida de los ojos de Dios, sino todas las cosas están desnudas y abiertas Before the ante eyes los of ojos him de with aquel whom we have ante quien to do. tenemos que dar cuenta. That's the ministry of Ese the es el Word of ministerio God. de la palabra de The Holy Dios. Spirit has come into the El world Espíritu to convict men Santo of sin vino al and mundo righteousness and judgment. a redarguir al But the mundo de Holy pecado, Spirit justicia y de juicio. only does Pero el that Espíritu in Santo concert solamente lo with hace the ministry en of the Word concierto of God. con el ministerio de la palabra de The Spirit Dios. of God El and the Espíritu written de Word of Dios God y la palabra work escrita de together Dios in perfect trabajan juntos partnership. en una And gran there is no armonía, conviction y of no hay sin, and there is convicción no de pecado, conviction of y no hay judgment, convicción and de there is no juicio, y conviction no hay of sin and convicción righteousness and de judgment juicio apart from aparte the Word de of la God palabra de being Dios brought to a person's siendo life traída a la vida de una and piercing their persona y soul. penetrando Remember su alma. Peter preached ¿Recuerdan on the cuando day of Pedro Pentecost? predicó en And he Pentecostés? quoted Joel chapter 2, Y verses citó 28 Joel to capítulo 2 32. versículos He 28 al then went to Psalm 32, 16, verses 8 y through luego al 11, Salmo
16, 6 al 11.
He then comes back to luego Psalm 16, fue al Salmo and then it 16 comes and finishes with Psalm y luego termina 110, con el Salmo verse 110, 1. versículo The 1. Lord said to my El Lord, Señor dijo a mi "Sit at my right Señor, hand until I siéntate a make mi your enemies diestra a footstool for hasta your que feet." pongas mis enemigos por estrado de tus pies. Response to ¿Cuál fue la that? respuesta a Scripture eso? after scripture after Escritura tras scripture escritura, tras escritura, tras with the escritura. very people who had called Las for mismas the personas que crucifixion habían of the Lord Jesus llamado Christ a la just crucifixión de weeks Cristo earlier, unas they semanas interrupt antes, the sermon, ahora interrumpen el and they come sermón rushing forward y to vienen Peter, a donde Pedro and they say, "What y le must dicen, we ¿qué do?" debemos hacer? And it records that they Y were pierced to dice the que ellos heart. fueron penetrados. Catanuso. It's like a Catanuso butcher knife es being como un thrust cuchillo into que the chest fue cavity or penetrado slitting en the el throat of a pecho, sacrificial animal. como los cuchillos que se usaban para sacrificar animales. That is so supernaturally Solamente hay powerful un instrumento que es that tan it brings sobrenaturalmente reproof poderosa que puede to the penetrar unconverted heart hasta el corazón and no brings it convertido under y conviction of producir sin. convicción de pecado. And that is the Y word of esa God. es la Paul palabra de said in Dios. John- Pablo dice Romans 7, en verse Romanos 7, "I would not have 7:7, known sin yo no hubiera conocido el except pecado by the law." excepto por la ley. So, yes, it's the word of God Así que that brings es la reproof. palabra de Dios que trae convicción. Es absolutamente necesaria para toda conversión. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Y es necesaria para nuestra santificación, para nuestro crecimiento en gracia. En Juan 17, 2 dice que la palabra de Dios es como un cuchillo purificador. Juan 15, 2. Es una planta que no está produciendo fruto, es cortada. Y la palabra de Dios nos está podando para que pueda haber más crecimiento. Solo la palabra de Dios puede hacer eso, mis amigos. Tu vida cristiana no va a crecer una pulgada más de lo que te alimentas de la palabra. No vas a vivir a crecer más de lo que usas de la palabra de Dios. No vas a crecer 1 milímetro más allá de lo que tú sabes de la palabra de Dios. Así que es útil para enseñar, es útil para reprender. En tercer lugar, es útil para corregir. Y la palabra corregir aquí se usa de una manera positiva. Esta palabra griega significa restaurar algo que estaba roto, como volver a poner en su lugar un hueso roto para que sane. Significa poner algo en su lugar después que se ha caído. Un objeto se cae de una mesa, tú lo tomas y vuelves y lo pones donde estaba. Esa es la idea aquí con la palabra corregir. Reprender trata con lo que está mal en nuestra vida. La corrección trata en cómo enderezamos lo que estaba mal. Cómo lo ponemos otra vez a que esté bien. Cómo lo llevamos otra vez a Dios. Y lo que se necesita en la salvación o la conversión es realmente, este es el llamado del Evangelio. Es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la confesión de fe. Y es absolutamente necesaria en nuestra vida cristiana también, porque nos llama continuamente a regresar a lo que hemos dejado. Hemos dejado el primer amor. Nos pide que regresemos al amor pleno hacia Dios. Nos muestra el camino de regreso cuando estamos tibios, de cómo podemos otra vez estar encendidos para Dios. Esa es la corrección que necesitamos y se encuentra en este libro. Está todo aquí. Y luego finalmente, para instruir en justicia. La idea es que siempre está en entrenamiento. Nunca salimos del entrenamiento en la vida cristiana. Es en justicia. La palabra instruir, entrenar, es edificar. Es ser disciplinado, discipulado. Y la palabra justicia aquí se refiere a una justicia práctica, a una santidad práctica. Primera de Pedro 2:2, como bebés recién nacidos, anhelen la palabra pura de la leche para que por ella misma crezcan en cuanto a la salvación. La palabra de Dios es como
algo que nos ayuda a crecer, que produce una madurez catalítica espiritual en nuestra vida. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y escucha al Salmo 119, versículo 9 y versículo 11. ¿Cómo guardará un joven su camino? ¿Cómo guardará una joven su camino? ¿Cómo guardará un anciano su camino puro? ¿Cómo una anciana mantendrá su camino puro? Guardándola conforme a tu palabra. Tu palabra, versículo 11, he escondido en mi corazón, atesorado en mi corazón para no pecar contra ti. Es el poder de la palabra de Dios que está integrada en nuestra vida, que nos restringe de pecar y nos estimula en el crecimiento positivo. En Hechos 20:32, Pablo dice a los ancianos de Éfeso, yo les encomiendo a la palabra de la gracia, que es capaz de sobreedificaros. Cada uno de nosotros esta noche necesita ser sobreedificado. No podemos permanecer firmes si no estamos siendo sobreedificados en nuestra fe. Y solo hay un libro que puede sobreedificarnos, que coloca esa médula espinal en nuestras vidas, que trae concreto al alma para poder permanecer fuertes. Y es meternos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios esté dentro de nosotros. Miren ahora el versículo 17 al concluir esto. A fin de que el hombre de Dios es una palabra técnica para el hombre llamado a predicar la palabra. Lo llama así en el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra. Pero por extensión se aplica a todos los creyentes que están aquí esta noche. Para que el hombre de Dios sea perfecto. La ESV dice competente. Y la idea es que nosotros seamos completados, hechos completos, que no haya agujeros en nuestra vida espiritual, deficiencia, que no haya deficiencia, que la Biblia trata toda área de nuestra vida y estamos siendo entrenados en justicia, sobreedificados en la fe, y por la suficiencia de la Escritura no hay nada que no esté en su lugar. La palabra adecuado, perfecto, competente, es una palabra griega que significa proficiente, la palabra equipado, que está adecuado para cumplir la labor, que puede cumplir todas las demandas que Dios coloca sobre la persona. Es la palabra de Dios la que hace esto. No el periódico, no es estar surfeando en el internet, no es estar leyendo esto o aquello, es la palabra de Dios que hace esto. Y otros libros que nos ayuden a entender la palabra de Dios son de ayuda, pero solamente nos están apuntando al único libro que puede hacer esto, que es la Biblia. Y luego dice equipado. Significa completamente equipado con todo lo que necesitas para vivir la vida cristiana. Dice para toda buena obra. Es sorprendente. ¿Tomamos esto por lo que dice realmente? Sí, la Biblia no solamente nos equipa para algunas buenas obras, para muchas buenas obras, para la mayoría de las buenas obras. No, para toda buena obra. Todo lo que Dios nos llama a hacer para vivir la vida cristiana, la Biblia te hace completo, equipado y adecuado. Eso es algo extraordinario. Así que tú y yo no necesitamos ninguna revelación especial de Dios fuera de la Biblia. No necesitamos de sueños ni visiones. No necesitamos algunas voces audibles supuestas del cielo. No necesitamos experiencias místicas. No necesitamos hablar en lenguas.
No necesitamos palabras especiales de profecía. No necesitamos palabras privadas de conocimiento. Dios ya nos ha dicho todo lo que necesitamos conocer y está en un libro y es en la Biblia. Dios nos ha dado una biblioteca bien compuesta por 66 libros que han formado un solo libro, y nada falta que tú necesites conocer de cómo tener una relación salvadora con Dios y cómo ser más como tu Salvador, Jesucristo. Todo está en este libro. Cuando yo estudiaba con el Dr. Sproul, viajaba hacia el sureste de Arkansas para ir al Mississippi. Iba a estos pequeños pueblos y había un pueblo que era tan pequeño que solamente había una sola tienda en todo el pueblo y había dos letreros en el frente. Un letrero decía: si no puedes detenerte, por lo menos di adiós. El otro letrero decía: si no lo tenemos, no lo necesitas. Yo quiero decirte que eso es verdad acerca de la Biblia. Si no está en la Biblia, no lo necesitas. Porque todo lo que tú necesitas de verdad para estar equipado, para ser hecho completo en tu vida cristiana, Dios ya lo ha puesto en este libro. Walter Scott fue un gran poeta escocés, historiador, un escritor, novelista. Al final de su vida, en el siglo XIX, tuvo una biblioteca extraordinaria de 9,000 libros y estaba en su lecho de muerte. Su yerno viene y Walter Scott le dijo a su yerno: tráeme el libro. El yerno dijo: señor, usted tiene 9,000 volúmenes. ¿Qué libro? Y Scott le respondió: solamente hay un libro para un hombre que muere, y ese libro es la Biblia. Yo quiero decirles esta noche que hay un solo libro para un hombre que vive y un solo libro para una mujer que vive, y es la Biblia. Métete en la palabra de Dios. Haz que la palabra de Dios se meta en ti. Satúrate con la Biblia. Sé una Biblia andante, un cristiano andante. Sigue sus directrices y va a elevar tu adoración, va a profundizar tu comunión, va a madurar tu santidad, te va a preparar para todo ministerio que Dios te llame jamás para servirle. Es el paquete completo, es la palabra toda suficiente, inspirada de Dios, del Dios vivo. Que esta noche, al regresar a tu cuarto, al tú tomar tu Biblia, lee tu Biblia y haz que penetre en ti la palabra de Dios. Cada uno de nosotros esta noche necesita desesperadamente más de la Biblia dentro de nosotros. Dios le bendiga. Métanse en la palabra.